Ada asegura que el gobierno aplica medidas económicas incoherentes, son la repetición de planes fracasados. La noche de este sábado, 18 de agosto, el partido político Acción Democrática cuestionó las recientes medidas económicas anunciadas por el Ejecutivo Nacional el viernes 17 de agosto. Mediante un comunicado divulgado en las redes sociales, la tolda blanca aseguró que dichas decisiones derivarán en la quiebra de la nación. Lea el comunicado íntegro. El Comité Ejecutivo Nacional de Acción Democrática fija posición ante las medidas económicas anunciadas por el gobierno de Nicolás Maduro. Acción Democrática repudia las nuevas medidas propuestas por Nicolás Maduro porque algunas no son otra cosa que repetición de planes y medidas anteriores, anunciadas en su momento como supuestas soluciones. Todas esas medidas y planes anteriores han fracasado estruendosamente y lo único que han producido es el agravamiento de la crisis, el desabastecimiento, la hiperinflación, la devaluación, la escasez y el colapso de los servicios públicos. Una vez más, el gobierno de Nicolás Maduro le propone a Venezuela medidas desarticuladas e incoherentes que, lejos de resolver los graves males causados al país por la equivocada política económica ejecutada desde hace casi 20 largos años, van a agravarse por sus evidentes contradicciones. Las medidas anunciadas son un reconocimiento al enorme fracaso de las políticas ejecutadas por Hugo Chávez y continuadas por Maduro, pero en vez de producir el viraje que reclama el país, profundizará la crisis, porque la economía no se puede rectificar con medidas aisladas, incoherentes y contradictorias como las propuestas. Haciendo el esfuerzo de analizar las propuestas formuladas, se observa su irracionalidad y contradicción rayana con el absurdo. Veamos: aumentar 4 puntos porcentuales, de 12 a 16%, el impuesto al valor agregado, y aunque se diga que es para bienes suntuarios, ello es una falacia porque ya no existen en Venezuela. El aumento se aplicará a prácticamente todos los bienes de consumo y constituye una medida atentatoria contra los sectores de menos recursos al imponer por igual a ricos y pobres sin tomar en cuenta la capacidad económica de los contribuyentes, es decir, la población consumidora, que en su inmensa mayoría atraviesa una situación económicamente desesperada. El aumento de salarios es otra medida que, aislada, solo impulsa la ya exorbitante hiperinflación que agobia a la nación, poniendo en grave riesgo de cierre a la gran mayoría de empresas pequeñas y medianas que medianamente sobreviven en el país. Cuando Maduro decreta unilateralmente, sin consulta previa a los sectores productivos, el aumento del salario mínimo de 3 millones a 180 millones de bolívares, sin ningún estímulo a la producción de bienes y servicios, pero anuncia que va a financiar durante 90 días a la pequeña y mediana industria, entra en una nueva contradicción flagrante, pues sea el gobierno o la empresa privada que ponga a circular esa inmensa masa monetaria en el mercado, va a producir mayor inflación afectando a quien dice querer ayudar, que son los trabajadores venezolanos. Cuando Maduro dice que va a impedir que el Banco Central produzca más dinero inorgánico, está mintiendo, pues se verá obligado a ordenar nueva emisión de dinero sin respaldo, porque no tiene ni siquiera los recursos para pagarles a los propios trabajadores de la administración pública. La política monetaria anunciada también es un disparate, porque pretende anclar el bolívar al petro, que es una criptomoneda no reconocida por nadie, en tal virtud, no goza de fuerza circulatoria en el campo financiero internacional.
En definitiva, estas medidas lo único que socializan es la quiebra de toda Venezuela, porque quiebran las empresas, los trabajadores serán despedidos y hasta los empleados de gobernaciones, alcaldías y demás entes del Estado, que aún no han podido hacer frente a anteriores aumentos, mucho menos podrán honrar esta nueva demagogia de Nicolás Maduro. Imposible hacerle al régimen propuestas y recomendaciones eficientes para superar la crisis porque el grupo en el poder es incapaz de rectificar. Solo repetiremos lo que hemos venido señalando desde hace mucho tiempo: mientras Nicolás Maduro y su partido permanezcan en el poder, todos los problemas de Venezuela se agravarán. Solo con un gobierno amplio, plural y de unidad nacional integrado por conciudadanos capaces será posible superar la actual catástrofe que padece Venezuela. Noticia al día.